Bueno, muy bien, con una sensación térmica de 2 grados 4 en esta mañana, relativamente apacible, con jornadas con esta luna absolutamente extraordinaria que cientos de marplatenses, quizás miles en todo caso, han estado sacando imágenes sobre la costa de Mar del Plata. Lo que no es agradable, lo que es profundamente triste, lo que debe ameritar el repudio absolutamente de todos, y el nuestro en particular lo tiene, es el ataque que hubo contra las instalaciones del Club Aldo Civi, en particular con el incendio de vehículos que son tanto de personal del equipo de fútbol como de jugadores de fútbol. Tuvieron que intervenir varias dotaciones de bomberos. Esto podría haber sido mucho peor. Hay daños materiales, por supuesto. Tenemos algunas imágenes de esos vehículos que quedaron completa y totalmente destruidos. La causa está bajo investigación. Esto tiene que ver además con algo que se puede hacer fácilmente un rastreo en las redes, donde, digamos, los distintos grupos o facciones que tienen que ver con la hinchada de Aldo Civi, también llamada barra brava, en realidad estas barras de bravas no tienen nada, son barras cobardes, siempre es en montón, por la espalda, a oscuras, en ataques de esta característica, que tienen todo el aspecto de un ataque que podría perfectamente encartarse en acciones de terrorismo. Primera acción, la Previde ha decidido que el próximo partido de Aldo Civi, que es en horas, se va a jugar a puertas cerradas. Con lo cual se aumenta el daño para el club, que se pierde de recaudar y de obtener recursos. En una captura que me mandó un amigo de una expresión de Aldo Civi en las redes, dice que se vayan todos. En verdad, si fuera la familia Moscusa ya me estaría yendo. Estos clubes no existen, el Club Aldo Civi no existe. El Club Aldo Civi existe solamente porque ha habido recurrentemente empresarios del puerto que por distintas razones, ya sea por cuestiones de ego, ya sea por cuestiones de amor, no sé cuáles son porque no los conozco como para saberlo, han estado en la directiva del club, han puesto mucho dinero durante muchos años en una tarea que rara vez ha dado algún tipo o grado de satisfacción. Pero ya llegar a este tipo de cuestiones, incendiar los vehículos de jugadores, haber provocado algo que podría haber sido una catástrofe de proporciones, la verdad que no tiene relación con nada. Es más, de hecho hay esta noticia sí que ha dado la vuelta al mundo. Si usted pone ataque incendiario en Aldo Civi, va a encontrar que está publicado en diarios de todas las Américas, de Europa en su enorme mayoría, prácticamente en todos los diarios españoles. Una locura, una torpeza, algo absoluta, total y completamente innecesario. Recién conversé, están embarcando allí en Mendoza, era que fueron a jugar, ¿no? Donde perdieron. Están embarcando ahora en el vuelo. Hablé con mi querido amigo Hernán Tillús para hacerle llegar mi afecto personal. Yo la verdad que no tengo ni idea semana a semana cómo van o cómo no van, si tienen destino o no tienen destino. Eso no es un tema que a mí me inquiete. Particularmente me da lo mismo si los equipos de Mar del Plata juegan en Primera A, Primera B o juegan campeonatos locales, me da lo mismo, no es un tema que me interese ni me apasione, y creo que la verdad es un desperdicio de recursos, dada la historia patética, triste y pequeña del fútbol marplatense en las grandes ligas. Pero en lo personal es algo que repudio completamente, me parece espantoso todo esto que ha ocurrido. Dicho esto, vamos a otro conjunto de cuestiones. 7.4 la inflación del mes de julio. 7.4. El gobierno de todes sigue enfáticamente intentando destruye la moneda, y al destruir la moneda destruye nuestra capacidad de vida, destruye nuestra capacidad de consumo. En el día de ayer algunos optimistas decían, bueno, no, lo que pasa es que probablemente la tendencia sea 5 en agosto. Nadie sabe bien y ya nadie cree que sea 7.4, porque por alguna razón, en cualquier precio que vos tenés que estar atento a alguna cuestión que vos consumís recurrentemente, vos sabés que los aumentos han sido más de 7.4. Ayer por la tarde en La Nación Más, un representante de una de las organizaciones de comerciantes de pequeño volumen decía, bueno, mirá, la verdad que cuando Guzmán anunció su renuncia, al otro día tuvimos cambio de listas de 10-15 puntos.
Cuando asumió Batakis, llegaron listas con aumentos de 7, 8 puntos. Y cuando asumió Massa hubo otros aumentos más. Es decir, todo el set de precios está completamente desbordado. La situación de quienes producen es: voy a ver cómo me puedo defender de todo esto. En el día de hoy, en una columna del señor Claudio Jacquelin, en el diario La Nación, y también en la de Pablo de León. A Pablo de León seguro que lo ubican más por el programa de Seigman, digamos, dejando en claro ante ustedes que lo que Jacquelin y de León publican viene de la misma fuente, porque es el mismo texto. Dicen que Cristina, al ver que el dólar se iba a 350 pesos, con Batakis como ministro, lo llama a Massa, se sientan y le dice: bueno, a ver, ¿qué vas a hacer si sos ministro para que el gobierno termine el 10 de diciembre? El peronismo, le dice Cristina, siempre en esta versión, no puede irse antes. Tenemos que entregar el mando, es decir, asumiendo que no van a ganar y asumiendo que esto es ver cómo llegamos. A partir de esto empiezan un montón de hipótesis de qué harán, qué podrán hacerlo. La cuestión es que lo que debe hacerse es de carácter fáctico, es resolver. En el día de hoy, en el diario El Cronista, que es un diario también de Vila y de Manzano, es bueno que sepan esto, a lo mejor leen El Cronista y no saben que es un diario de Vila y de Manzano, dicen Massa a la búsqueda de los dólares. Entonces cuentan que Massa se reunió con 3 grandes grupos que están en el tema de la explotación offshore. Vuelve el Shell Gas. ¿Y qué dice la nota? Que esto tenía 3 años de atraso. Mirá vos qué curioso, al mismo tiempo que llevan prácticamente en el gobierno. ¿Qué hicieron cuando llegaron? Paralizaron todo lo que se había hecho en el gobierno anterior y comenzaron a decir que el país estaba postrado, estaba en ruinas, todo era culpa del acuerdo con el Fondo Monetario, entonces no había obra, no había prospección, cortaron la explotación de los temas de gas y demás. ¿Qué pasa con esto de que intervenga Pan American Energy junto con otras 2 compañías? Una compañía Wintershall muy importante en el mundo en los temas de energía y en los temas de gas. Bueno, lo que pasa al intervenir Pan American Energy es que una vez más la familia Bulgeroni, que es otra familia de enormes vinculaciones con el poder, obtiene, digamos, un acuerdo de negocios verdaderamente muy importante, pero hay que decirlo. En este tema de la energía, los jugadores son grandes. Es decir, para poder empezar a tener con este negocio una rentabilidad, primero hay que invertir. Y van a invertir $700 millones. ¿En qué? En explotación offshore para obtener gas. ¿En dónde? Frente a la costa patagónica. Allí donde está el krill, donde están las ballenas, donde están los delfines, donde están las orcas. Allí donde hay una naturaleza viva, intensa, importante. Allí van a estar estas plataformas de extracción gasífera que además van a ser muy visibles desde la costa de Chubut y de Santa Cruz. En buena hora que se haga. Pero ¿cuál es la cuestión? Massa, que no tiene las características que requiere la Constitución, no tiene la idoneidad necesaria para ocupar el cargo de ministro de Economía y que ya está sujeto a una fuerte vapuleada. El otro día una querida amiga mía, Graciela, me hace llegar unos audios en donde se hablaba de que Massa había comprado una estancia, etc. Yo hice una referencia ayer. A mí me parece un poquito ridículo que Massa asume y esté al mismo tiempo comprando una estancia. Si esto ocurrió antes. Bueno, cada vez más hay más preguntas sobre esto, porque aparece un señor que dicen sería el testaferro. También se empieza a mirar con atención el flujo de partidas del Estado Nacional a la compañía AISA. AISA el año pasado tenía un presupuesto de $893 millones. Le fueron transferidos del Estado Nacional 1.382 millones de dólares. Los datos que hay sobre el manejo que tiene Malena Galmarini, esposa de Massa, de los recursos de AISA, dan cosita, realmente dan cosita. Me parece que esto se va a ir incrementando. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses? Creo que lo digo todos los días y lo seguiré repitiendo. Va a haber una agudización de todo esto porque el gobierno no tiene un plan, no encuentra técnicos en economía en condiciones de asumir. Nadie quiere asumir. ¿Por qué? Porque para asumir hay que hacer las cosas que hay que hacer. Es decir, hay que ordenar la macro. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, para decir algo coherente, hay que cerrar el Ministerio de la Mujer. Hay que cerrar todos estos ministerios que crearon que se llevan fortunas. El Ministerio de la Mujer tiene 4 veces el presupuesto del Ministerio de Defensa de la República Argentina.
Hay que poner orden en las cuentas públicas, hay que terminar con el choreo interminable de todo. En lo que busques están choreando. Van a comprar alfajores y masitas y hay sobreprecio en todos lados. Pero claro, ¿cómo lo hacen? ¿Desde qué lugar lo van a hacer? Si se tienen que, por lo menos, ajustar entre ellos. Porque acá no se trata, cuando dicen ajustar, ¿no? La expresión ajustar es una expresión de la izquierda, como la expresión fuga de capital es una expresión de la izquierda que el peronismo tomó graciosamente en sus años de resistencia y vuelta de Perón. Y han quedado como instalados, pero son argumentos mendaces, falaces. El ordenamiento de la macro requiere un enorme ordenamiento de los gastos del Estado. Esto es donde hay que actuar. El gasto ocioso improductivo del que llevo 32 años hablando aquí. Me da cada día más la certeza de que por fin el ciudadano a pie entiende qué es esto. Entiende qué es esto. Y eso es muy importante. Ya continuamos.